Saludos estimados y estimadas estudiantes. Este es un video de parte de la Cátedra de Ciencias Biológicas de la Universidad Estatal a Distancia para la asignatura de Genética y Evolución, donde vamos a explicar la realización de la tarea número 2 con el título de Ensayo Científico. Las instrucciones generales de esta tarea son que debe realizar un ensayo científico en forma individual, con el tema principal de relación entre la genética y la evolución. Deben subir su ensayo antes del domingo 3 de noviembre a las 23:55 horas. Esta tarea tiene un valor de 1,5% de la nota final del curso y debe ser presentada en formato PDF. Se les recomienda, antes de iniciar la tarea, revisar la rúbrica de calificación que está al final de este documento. En esa rúbrica está cada uno de los puntos que serán calificados. Recuerde que siempre que consulte artículos científicos o cualquier fuente bibliográfica, debe citarla en formato APA 7. Para esta tarea se solicita mínimo 4 referencias, de las cuales 2 deben ser en idioma inglés. Y solo se puede consultar fuentes confiables como libros o artículos científicos. ¿Por qué referencias en idioma inglés? Porque ustedes se encuentran en una carrera acreditada y uno de los requisitos de las carreras acreditadas es que los y las estudiantes deban consultar referencias en idioma inglés. En el caso de presentarse algún tipo de plagio en cualquiera de sus formas, se aplicará el artículo 30 del Reglamento General Estudiantil y se perdería el porcentaje total de esta tarea. Pero, ¿qué es un ensayo científico? Los ensayos científicos son textos redactados completamente en prosa, con un tema específico vinculado totalmente a la ciencia. También se le llama género literario científico, porque parte del razonamiento científico y de la imaginación artística al mismo tiempo. Es creativo y es original, donde se aborda un solo tema y se da una postura con respecto a las teorías científicas. Toma como base una teoría o ley científica y debe tener orden, coherencia y debe ser sintético también. El ensayo científico es importante en la formación de docentes del área de las ciencias naturales, ya que el carácter didáctico-pedagógico que posee hace que éste busque poner lo complicado en términos sencillos y no limitar el conocimiento solo a un grupo de especialistas. El docente en el área de las ciencias debe poseer la capacidad de traducir cualquier conocimiento científico a diferentes juegos de lenguaje para los y las estudiantes. En este esquema tenemos 5 de las principales características que debe tener un ensayo científico. La primera característica es que debe ser totalmente original, dar el punto de vista del material y contenidos estudiados y abordar un solo tema y desarrollar una única idea central. La característica número 2 es que debe contener una parte objetiva. Esto significa que exponga la teoría o tesis científica, pero también debe tener una parte subjetiva. Y eso significa que debe exponer conclusiones e hipótesis personales acerca del tema abordado. La característica número 3 es que debe distinguirse por su rigurosidad a la hora de exponer argumentos, análisis y conclusiones. También se compone de una estructura básica. Eso significa que el ensayo científico debe tener una introducción, un desarrollo y conclusiones. Y la característica número 5 es que debe demostrar el punto de vista personal del autor sobre la temática que deba ser desarrollada o abordada. Eso es un punto muy importante del ensayo científico. Para conocer un poco más sobre los ensayos científicos,
pueden hacer clic en estos dos enlaces donde los direccionará a puntos importantes para complementar el conocimiento sobre la elaboración de ensayos científicos. El objetivo general de esta tarea es analizar de forma integral y objetiva los diferentes procesos evolutivos y su relación con el origen de las especies, para el entendimiento de la importancia de conservar la biodiversidad. Los resultados de aprendizaje son: identifica evidencias y ejemplos relacionados con la evolución en las poblaciones que habitan en el planeta. Reconoce la relación entre la genética y el proceso evolutivo en las especies. Y por último, comunica mediante la redacción de un ensayo científico la comprensión de lectura, indagación y análisis del proceso evolutivo de los seres vivos gracias a aspectos genéticos. A continuación, vamos a ver los diferentes pasos que se deben seguir para realizar este ensayo científico. El primer paso es leer el capítulo 15 del libro de texto y con la lectura realizar y analizar los resultados obtenidos y las conclusiones a las que llegaron los autores. Luego de leer el capítulo 15, deben proceder al leer el artículo científico obligatorio que tenemos acá y que también lo van a encontrar en la carpeta de recursos de Aprendeu. Luego de realizar estas dos lecturas, deben analizar la respuesta a las siguientes preguntas, que son 3 preguntas claves con las cuales ustedes pueden empezar a relacionar conceptos importantes entre la genética y la evolución. La primera pregunta es: ¿cuáles son los principales mecanismos genéticos que sustentan la selección natural? Luego, ¿cómo se relacionan estos mecanismos con los postulados de Darwin? ¿Qué evidencias evolutivas existen y de qué manera se relacionan con la herencia? Deben incluir las respuestas de estas preguntas en el ensayo, pero en forma de prosa, no en forma de cuestionario. Las respuestas de estas preguntas les van a permitir a ustedes discutir sobre el tema principal del ensayo. Deben buscar también artículos científicos adicionales o cualquier otra revisión, libros de texto, que amplíen los temas tratados en las lecturas asignadas y que posean ejemplos de evidencias de la evolución por selección natural en diferentes poblaciones del planeta. Luego de leer y buscar más información científica, deben organizar la información investigada y a partir de ahí establecer ideas primarias y secundarias. Se les recomienda primero realizar un borrador para definir el orden de todos los conceptos o de las ideas que se incluirán dentro del ensayo. En la redacción de la versión final del ensayo, deben tomar en cuenta la extensión, coherencia, gramática de los párrafos, así como la ortografía. Recuerden, muy importante, al ser un ensayo científico debe ser inédito, por lo que deben incluir muy pocas citas indirectas, solamente cuando sea estrictamente necesario. Deben revisar la rúbrica y guardar en formato de PDF. ¿Cuáles son los contenidos que deben poseer el ensayo científico que van a presentar? Bueno, debe poseer un título creativo y que esté relacionado completamente con el tema por abordar. Luego debe tener una introducción con una extensión de media a una página máximo, donde puedan introducir al lector en el tema basado en fundamentación teórica e incluyendo las hipótesis o justificación del tema por abordar. Luego deben realizar un desarrollo de 4 a 5 páginas de extensión, donde se explican las bases científicas y se plantea la postura del autor. Debe ser personal y original,
citando 5 fuentes bibliográficas donde al menos 2 sean en idioma inglés. Incluya como mínimo 2 figuras relacionadas con el tema que deben ser analizadas y citadas en el texto. Esto es en el desarrollo. Y al finalizar el desarrollo, deben realizar las conclusiones de media página, donde deben exponer las ideas a las que llegó el autor al finalizar la investigación. Por último, deben incluir las referencias, siguiendo el formato APA7. ¿Qué aspectos importantes deben tomar en cuenta a la hora de realizar el ensayo científico? Bueno, deben utilizar la plantilla que está en la carpeta de recursos o también la pueden obtener haciendo clic en esta manita que encuentran acá. También deben utilizar fuentes confiables para poder realizar su ensayo. Pueden buscarla en Google Académico, en una biblioteca virtual de la UNED o así como otras fuentes confiables como revistas científicas. Recuerde que cuando finalice su ensayo debe hacerlo en formato PDF, debe subirlo en formato PDF en el espacio que se encuentra en la plataforma de Aprendeu en la semana antes de la fecha límite. Antes de enviarlo, verifique que cumpla con todos los criterios de evaluación que se indican en la rúbrica. Revise muy bien la rúbrica antes de enviar este ensayo, haciendo clic en este enlace de acá. Ahí podrá verificar cada uno de los puntos, como dijimos anteriormente, que serán calificados en la elaboración de este ensayo científico. Es muy importante este punto. Los estudiantes, la persona estudiante, antes de enviar la tarea, es responsable de revisar y asegurarse de que el documento que está entregando sea el correcto, sea el correspondiente a la tarea solicitada. En caso que el documento entregado no corresponda a la tarea o actividad evaluativa solicitada, no será calificado y se asignará un 0 en la nota, ya que no se recibirá de manera extemporánea ni por otros medios ni por otras plataformas. Entonces deben tener muchísimo cuidado antes de enviar la tarea, verificar que estén enviando la correcta. Si durante la realización del ensayo surge alguna duda o consulta, no duden en comunicarse con su tutor por los medios oficiales. Mucha suerte en la realización de este ensayo científico y muchas gracias. Y no se les olvide que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Saludos.